Hola, buen ¿Me día, ¿se oyen? escucha? Ah, sí. Ok. El día de hoy vamos a iniciar con el taller de testículo. Les pido de favor que respeten los tiempos para poder terminar y hacer unos comentarios finales. Iniciamos Sí, con doctor. Eugenia. Sí. Bueno, iniciando con la clase de testículo. La siguiente, porfis. Avances a la siguiente, por favor. Curis. Gracias. Bueno, a grosso modo, los órganos genitales masculinos se dividen en externos, internos y las glándulas accesorias. Los testículos como tal, pues forman parte de los órganos genitales externos junto con el escroto y el pene. La siguiente, por favor. Gracias. Empezando y de afuera hacia adentro, pues nosotros no vamos a ver los testículos como tal, sino primero el escroto. El escroto se localiza inferiormente en relación al pene e inferiormente en relación a la sínfisis del pubis. Este está compuesto de externo a interno, la primera capa que es una piel rugosa, y es rugosa así porque después se continúa con la fascia superficial y una lámina que es una lámina de tejido conjuntivo, y el músculo dartos, que es una fina capa de músculo liso, que está unido pues a la piel y le da este aspecto rugoso que con ciertos estímulos pues genera la contracción del dartos y que la piel se haga más rugosa de por sí. Y posterior está el músculo cremaster, que se continúa del oblicuo menor, y este también, dependiendo de estímulos externos, es el que va a generar el ascenso testicular, principalmente con el frío, para que los testículos se acerquen un poco más a la temperatura corporal. Esta fascia superficial forma un tabique incompleto que divide al escroto en una mitad derecha y en otra mitad izquierda, y cada hemiescroto pues va a albergar al testículo derecho, al testículo izquierdo con su respectivo epidimo y suspendidos o sostenidos por el cordón espermático. La siguiente, por favor. Bueno, no les dije aquí en la imagen, bueno, ahí se veía perfectamente. La anterior, perdón, Uri. En la imagen de la derecha está ya bien delimitado en el ultrasonido. La mayoría de las imágenes son de ultrasonido porque es el método de elección para ver los testículos y los tumores testiculares. En medio es donde está el tabique, que es el de la fase superficial. Es incompleto porque abajo se comunica. Y bueno, divide ambos testículos y el epidídimo que tiene que estar alrededor. Ya la siguiente, por favor. Gracias. Los testículos son dos glándulas ovoideas que miden entre 5 centímetros y 2.5 más o menos y pesan de 10 a 15 gramos. Los testículos, usualmente el derecho es un poco más grande, hasta 10% más grande, y estos están pues suspendidos adentro del escroto por el cordón espermático. En esta imagen podemos saber aquí, vemos únicamente el testículo como tal, y arriba, las fibras que se ven arriba son las del escroto. Posteriormente está recubierto por dos capas, la túnica albuginea, que es la capa interna, que es de tipo fibroso, está adherida completamente al testículo, y después la túnica vaginalis, que es externa, es serosa y tiene una capa visceral y una capa parietal. En la ecografía típicamente estas cubiertas son indistinguibles, a menos que haya un hidrocele de una cantidad importante que ayude a separarlas un poco. La túnica albuginea se puede visualizar como un engrosamiento refringente, sobre todo gracias a este hidrocele, y en el ultrasonido se van a ver con un aspecto hipoecoico homogéneo. Entonces aquí en la imagen, en la siguiente, por favor. Vemos bien arriba que está el escroto, un poco de hidrocele, la túnica albuginea, que es la que está precisamente pegada al testículo, y separado aquí, se alcanza a ver la separación gracias a que hay un hidrocele entre la albuginea y la túnica vaginalis, y pues se alcanzan incluso a ver también sus capas visceral y parietal. La siguiente, por favor. La albuginea penetra a través de uno de los polos del testículo,
de manera posterior y conforman un septo incompleto que es bastante visible en el ultrasonido, que se llama mediastino o cuerpo de Highmore. Este mediastino o cuerpo de Highmore tiene también en su interior algunos vasos que usualmente no se alcanzan a ver, y desde esta zona del mediastino se extienden también algunos tabiques que se originan en la túnica albuginea y dividen al parénquima testicular en lóbulos, aunque estos septos raramente se alcanzan a ver en el testículo normal, pero si hay edema, también se pudiesen visualizar. Entonces, justamente el mediastino se va a ver como una línea, una zona lineal e hiperecogénica, que es justamente esta que se alcanza a ver ahí, que va pasando transversal a la mitad. La siguiente, por favor. Y aquí esta siguiente imagen la vemos pues ya marcadita con las flechas. La siguiente, por favor. En el interior de cada testículo, los espermatozoides se forman en varios cientos de túbulos seminíferos que se unen y forman una red de canales. Esta red de canales se llama red de testis. Esta pues está comunicada también con el epididimo por varios otros pequeños conductos, y red de testis habitualmente no es visible por la ecografía, salvo que haya alguna dilatación de la misma, y se va a visualizar como estructuras hipoecogénicas de aspecto estriado adyacentes al mediastino. Aquí se alcanza a visualizar bien con la flecha roja. La siguiente, por favor. Los epidídimos son dos estructuras en forma de coma, miden de 4 a 7 centímetros y están en la superficie superior y posterior lateral de cada testículo y se conforman de 3 porciones. La cabeza, que es la porción más grande, que mide hasta 12 milímetros, es isoecoica con respecto al parénquima, y el cuerpo, que es la parte central, y la cola, están en posición posterolateral y son de una densidad menor. También aquí podemos observar varios vasos intraparenquimatosos que se ven como pequeñas líneas hipoecogénicas, que son las de la figura de la derecha. Los túbulos seminíferos se continúan a través de los conductos eferentes, y también con la red de testis hacia el epidídimo. La cabeza es usualmente la que más se ve porque es la que está más cerca y unida al epidídimo, y el cuerpo y la cola usualmente no son visibles. En la siguiente imagen, por favor, para que lo veamos mejor. Aquí podemos ver del lado derecho, pues que ahí está el testículo, y arribita la cabeza del epidídimo, que es lo único que se alcanza a observar como tal. La siguiente, por favor. Aquí otra imagen donde alcanzamos a ver bien el mediastino y el epidídimo, que esta nuevamente pues es la cabeza, el cuerpo y la cola, como están posteriores, usualmente no se alcanzan a ver. La siguiente, por favor. Los apéndices testiculares son restos embrionarios. Son de dos tipos: el apéndice testicular o Hydatidae de Morgagni. Esta es de una morfología típica ovoidea y fácil de ubicar, y se suele ubicar o localizar en la línea media que separa el testículo de la cabeza del epidídimo, que es la de la imagen superior con la flecha roja. Y el apéndice ependimario es similar al testicular, pero es pediculado y está localizado en la cabeza del epidídimo. Son estructuras hipoecogénicas. En las imágenes de abajo vemos que la E y la B son testiculares, que vemos esta imagen ovoidea típica, y la C y la D son los ependimarios, que son esta imagen pediculada. Usualmente son visibles también si es que hay un hidrocele de cantidad adecuada. La siguiente, por favor. El cordón espermático está constituido por el conducto deferente, la arteria cremastérica, la deferencial y la testicular, el plexo venoso pampiforme, el nervio genitofemoral, los vasos linfáticos y los nervios de los testículos. Este tiene su origen en el anillo inguinal profundo y se desciende verticalmente hacia el escroto. Dale clic a la siguiente, por favor. Usualmente se van a observar como bandas ecogénicas en el ultrasonido. Únicamente se va a observar el cordón, no tanto así su contenido. La siguiente, por favor. La vascularización, el escroto y el contenido están irrigados por 3 arterias: la cremastérica, que es acá la del número 4, que es rama de la epigástrica inferior; la testicular, que es la número 1, que es rama de la aorta, y esta llega junto con el cordón espermático a través del conducto inguinal; y la arteria deferencial, que es la número 5, que es rama de la arteria umbilical. El drenaje venoso se realiza a través del plexo pampiforme, que es el número 2, y está formado por la unión de varias venitas testiculares y ascienden a través del cordón espermático como una red.
En el ultrasonido se van a poder ver bien el flujo arterial y el flujo venoso. El flujo arterial tiene dos, uno que es de alta resistencia y onda trifásica, que son las arterias musculares del cordón, y las arterias que irrigan el parénquima son de baja resistencia y onda monofásica, que son respectivamente la del lado izquierdo y el lado derecho. Y la siguiente, por favor, el flujo venoso, pues se va a observar. La siguiente, por favor, es esta imagen. La siguiente diapositiva. En cuanto a las vías de diseminación, es importante porque la vía linfática es la más común y drena a ganglios paraórticos. El testículo derecho drena a vena cava, paracavales y aortocavales, y el izquierdo a los de la vena renal, debajo de la vena renal y hacia el hilo renal. El involucro ganglionar, un bajo porcentaje es contralateral, inguinopélvico menos del 3%, pero hay factores que nos aumentan este riesgo de invasión inguinal, como es la invasión escrotal o la cirugía. La siguiente, por favor. Son de localización perivascular y son fácilmente reconocibles porque están alrededor de la aorta y de la vena cava inferior. Entonces son cadenas periaórticas alrededor de la aorta, paracavales alrededor de la vena cava y los intercavoaórticos. Y son todos estos ganglios que se localizan en este nivel. Difícil va a ser observar todos los ganglios como tal, pero para eso es que se ubican gracias a estructuras óseas que vamos a ver en la siguiente diapositiva. La siguiente, por favor. Aquí puse esta, no para ver los ganglios, sino para que ubiquemos a la altura de donde vamos a empezar, que son entre la aorta y entre la vena cava. La siguiente, por favor. Y la siguiente. Puse también esta imagen para que viéramos cómo, en realidad, pues, dependiendo de la N del cáncer de testículo, es el tamaño de los ganglios, pero esto es un signo típico que se puede observar en la tomografía, que se llama de aorta flotante, gracias a todas las adenopatías que se ven alrededor, y como vemos típicamente, pues, abarca los niveles óseos que vamos a ver en la siguiente diapositiva, dependiendo de la etapa clínica que abarcaría nuestros campos. La próxima, por favor. Los ganglios paraórticos, el borde inferior es T11 y el borde inferior de L5, es típicamente un cuadradito, no es necesario verlos, sino ubicarlos con los límites óseos. Y la siguiente, por favor. En etapa clínica 2, pues vamos a incluir los de retroperitoneo, los ilíacos proximales ipsilaterales, que inicia también en el borde inferior de T11, pero llega hasta el borde del acetábulo. Y como vemos aquí, la línea amarilla, la transversal punteada, es hasta donde llega los de la etapa clínica 1 y ya después hasta el acetábulo, que es donde incluimos estos. Los siguientes. La siguiente, por favor. La orquiectomía inguinal radical con ligadura alta del cordón espermático a nivel del anillo interno es la cirugía de elección. Este es el manejo quirúrgico de elección. Y puse esta diapositiva porque dependiendo de la cirugía que se le haya realizado a nuestro paciente es que también cambian nuestros planes. Esta cirugía es la de elección porque establece la histopatología, la T, y proporciona un control tumoral local. Aunque hay hasta un 17% de los pacientes reciben un enfoque subóptimo, lo que conocemos como la violación escrotal. Esto es importante porque las incisiones en la piel escrotal modifican el drenaje linfático con posible diseminación a ganglios inguinales. Es por eso que los pacientes con alguna cirugía previa de este tipo, pues el plan tiene que cambiar, incluir ilíacos inguinales ipsilaterales y cicatriz, y pues hace un volumen mucho más grande. Y también una pequeña proporción de pacientes pueden ser considerados para orquiectomía parcial, pero pues son los menos. La siguiente, por favor. Y ya para finalizar, el TNM es bastante fácil de ubicar. El TNM tiene que ser patológico porque, como vamos a ver, la clasificación pues es meramente histológica. El PT1 y ese pues in situ, el PT1 es limitado al testículo pero sin infiltrado linfovascular, y PT1 a menos de 3 centímetros y el B de 3 centímetros o más. El PT2 también es limitado al testículo, pero este se diferencia en que este está con infiltrado linfovascular o invade el tejido iliar, el epidídimo o hasta la capa mesotelial. El PT3 invade ya el cordón espermático y el T4 al escroto. En cuanto a los ganglios, el N1 pues son metástasis de menos de 2 centímetros en menos de 5 ganglios, el N2 de más de 2 centímetros pero menor de 5 o más de 5 ganglios, y el N3 en más de 5 centímetros o ganglios de más de 5 centímetros. El M0 sin metástasis a distancia, M1 con metástasis a distancia, que se dividen en ya sea 1A, que son ganglios del no retroperitoneo o pulmonares, y el 1B, que son las viscerales no pulmonares. Y los marcadores tumorales, que bien los vamos a pedir antes de la cirugía, pero también hay que pedirlos después porque la clasificación esta es posterior a la cirugía. Un S1 también está muy fácil de recordar porque van en escalerita, LDH menos de 1.5 veces, la gonadotropina menos de 5.000 y el alfafeto menos de 1.000.
Y ya el S2 es de 1.5 a 10 veces el LDH, de 5.000 a 50.000 gonadotropina y el alfabeto de 1.000 a 10.000. Y el S3, más de 10 veces, más de 50.000 y más de 10.000. Bueno, en cuanto al caso clínico, pues un breve resumen: es un hombre de 32 años de edad que no tiene ningún antecedente de importancia y que su padecimiento actual lo inició en febrero del 2015 y lo inició con aumento de volumen en el testículo derecho. La primera vez que lo vimos aquí en el INCAN fue el 28 de julio del 2015 y lo vio el servicio de urología. Le solicitaron una tomografía en donde lo más relevante fue que se observó una adenopatía de localización caboaórtica de 15 milímetros, y en ese momento los urólogos decidieron que el tratamiento sería con una orquiectomía, la cual se llevó a cabo el 31 de julio del 2015, y el reporte de patología fue un seminoma típico puro con permeación linfovascular. El tamaño del tumor fue de 8 por 5 por 3 centímetros, con una necrosis del 70%, y tenía invasión a la túnica albuginea. Después de la cirugía, fue enviado a oncología médica, quienes consideraron que era candidato preferiblemente a tratamiento con radioterapia, y lo vimos nosotros el 15 de octubre del 2015. Fue estadificado como 2A y decidieron darle tratamiento con 36 grays hasta el 8 de enero del 2016. Hasta la fecha el paciente sigue en vigilancia, y la última vez que lo vieron los oncólogos médicos fue el 26 de junio del 2020, donde clínicamente por tomografía y con marcadores tumorales se encontraba sin datos de actividad tumoral. La que sí. Para la simulación, de acuerdo a los artículos que nos mandó Diego, el paciente tiene que encontrarse en posición supina. Se recomienda el uso de soporte en alas de mariposa y soporte debajo de las rodillas, o alternativamente podríamos utilizar un colchón al vacío. Y en el testículo remanente se recomienda utilizar un protector testicular como el que estamos viendo del lado izquierdo. También existen otros tipos de protectores que pueden ser hechos de diversos materiales, como Cerroven, y se recomienda que se tiene que mover el pene fuera de los campos de tratamiento. ¿Sí me escuchan? Bueno, me tocó hablar Sí. acerca de los órganos de riesgo con respecto a las guías que nos mandó Diego. Entonces, bueno, lo que ellos recomiendan es contornear todos los órganos que estén dentro del campo de tratamiento y los que se encuentren cercanos a él, pero no dan alguna referencia en cuanto a la cercanía. Los que sí mencionan son la médula espinal, ambos riñones, el hígado, la bolsa intestinal y las asas intestinales. La siguiente, por favor. Entonces, viene esta tabla en la cual ellos pues ponen las restricciones para un fraccionamiento convencional de 2 grays por fracción. Mencionan el PRB de la médula espinal, un Dmax de 30 grays, y como un absoluto 38. Y para los demás órganos de riesgo, pues hay diversas restricciones. No son distintas a las que ya conocemos, son prácticamente las mismas. Sin embargo, algo que pues me llamó la atención es que no definen algún límite, sobre todo para la bolsa intestinal, y tampoco definen qué prefieren, si pintar la bolsa intestinal o como asas intestinales. Sin embargo, pues ya eso dependerá pues de cada radiooncólogo. Pues no revisé dosis de restricción para este plan porque no se calculó. Y pues solamente esto es lo que marca la guía. Gracias. A continuación vamos a analizar el artículo que nos mandó Diego sobre el mapeo de los metástasis ganglionares en seminoma para cómo evaluar los campos históricos. La que sigue, por favor. Este fue evaluado por el doctor Pali, y los objetivos de este artículo fue analizar la localización de metástasis ganglionares en casos de seminoma en relación a la vasculatura, más que los campos históricos que se habían evaluado
por relaciones óseas. Se analizaron 90 casos de pacientes de 1996 al 2011 con etapa clínica 2A a B y etapa clínica 1 con recurrencia, y esto se realizó en 4 centros. Los campos convencionales de radiación se sobrepusieron en un mapa y se evaluaron las localizaciones de las metástasis para hacer una reevaluación de los campos históricos. La que sigue, por favor. Los campos históricos que ya conocemos, los paraórticos y el campo de pata de perro. La que sigue, por favor. Se crearon campos modificados de tratamiento usando anatomía vascular más que la ósea. La aorta y las arterias renales fueron los que se seleccionaron como las estructuras más estables en el retroperitoneo y se contornearon para crear un volumen tridimensional en la tomografía axial computarizada de base. Y cada ganglio fue transferido a la TAC de base en relación a la vasculatura y así hacer un mapeo de las metástasis ganglionares dependiendo de la etapa clínica y el lado del primario, ya sea izquierdo o derecho. Se ajustó de acuerdo a la altura del paciente y se realizó un mapeo usando software General Electric. La que sigue, por favor. Los ganglios paraórticos se definieron como superiores a la bifurcación de la aorta y los ilíacos comunes se definieron como inferiores a la bifurcación de la aorta, pero superiores a la bifurcación de la ilíaca común. Los ganglios pélvicos se definían por debajo de la bifurcación de la ilíaca común y aquí podemos observar más o menos los campos que se generaron con estas especificaciones. La que sigue, por favor. Más adelante vamos a explicar esta imagen. En cuanto a resultados, de los 90 pacientes, como se ve en la tabla, 48, el 53% tenían primarios izquierdos, 46% fueron primarios derechos y 1% fueron bilaterales. 44 fueron diagnosticados con etapa clínica 1 y recurrieron durante la vigilancia a una media de 8.5 meses. El 56% de los ganglios positivos a 3 meses del diagnóstico inicial y 145 ganglios fueron identificados como positivos radiográficamente en los 90 pacientes. La media del tamaño ganglionar fue de 1.8 centímetros y la lateralidad del primario no se relacionó a la distancia en que se encontraban los ganglios y 84% de los ganglios fueron en los campos paraórticos, 9% en ilíaco común y 7% fueron ganglios pélvicos, esto de relevancia. La que sigue, por favor. Para la generación de los campos. 88% de los pacientes tenían menos de un ganglio paraórtico y el 12% tenían al menos un ganglio ilíaco común y 9% al menos un ganglio pélvico. 4% se presentaron con recurrencia pélvica y no se identificaron ganglios en los cilios renales o superiores a L1 para pacientes con primario izquierdo. Para pacientes con primario derecho no se identificaron ganglios superiores a L2, pero sí hubo un ganglio en hilio renal ipsilateral. Para primarios izquierdos no se identificaron ganglios PA a la derecha de la aorta y para primarios derechos un total de 8 ganglios fueron paraórticos contralaterales se pudieron identificar. La que sigue, por favor. Entonces, los volúmenes de tratamiento, 99% de los ganglios se encontraron dentro de 2.5 centímetros lateral y posterior y 2.5 centímetros anterior a la expansión de la vasculatura. Esta va a ser la recomendación del CTB por estas localizaciones ganglionares. De acuerdo, para determinar el borde superior del campo, se midió localización de enfermedad con respecto a las arterias renales. 5 ganglios se encontraron a altura superior o a esta arteria y asumiendo una expansión de 5 milímetros, el borde superior del campo se localizaría a 1.5 centímetros por arriba de la arteria renal. El borde inferior del campo sería en etapa clínica 1, la bifurcación de la aorta y en campo extendido se llegaría hasta el borde superior del acetábulo. La que sigue, por favor. Como conclusión, Pali y sus asociados determinaron que los campos modificados basados en la vasculatura en vez de referencias óseas resultaron ser menores a los usados en la radioterapia para seminoma de manera histórica y pueden derivar en reducción significativa de volumen normal irradiado. Esto ofrece un potencial de decremento en los efectos adversos tardíos y no se sacrificaría cobertura o dosis para el control de la enfermedad. La validación de los resultados de este estudio podrá redefinir los campos de estándar de RT y permitir un tratamiento más dirigido y personalizado en tratamiento de seminoma.
Bueno, en cuanto a comparación con los volúmenes 2D y 3D, los 2D, en estos artículos que menciona esta tabla, menciona que el 2D ya no se recomienda seguir por los límites óseos debido a que hay fallas marginales. En cuanto a los 3D, mencionan estos artículos que recomendaban seguir basado en anatomía vascular. Y en cuanto a los tratamientos con IMRT, menciona que reduce el volumen a médula ósea, intestino delgado y grueso, estómago, páncreas e hígado. Sin embargo, menciona que la dosis del D50 a médula ósea es menor para el D50 también en riñones con IMRT. Sin embargo, en hígado e intestino menciona que se ha visto que es mejor en campos APPA y el riesgo de segundo primario es menor en tratamiento 3D. En cuanto a tratamiento con protones, mencionan estos artículos que puede preservar aún más los tejidos normales, reduciendo toxicidad aguda. Sin embargo, pues su rentabilidad es controvertida. ¿Alguien escucha algo? Sí, se escucha. A ti nada más. Bueno, para continuar, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, Dani. Ok. Para continuar, vamos a describir los límites óseos de la etapa 1, independientemente sea etapa 1A, 1B o 1S. Los límites óseos son comunes para todas estas etapas. Tenemos que en este caso vamos a irradiar la región paraórtica. La justificación en cuanto a irradiar únicamente la región paraórtica y no irradiar el campo tradicional de bastón de hockey es que es el estudio TE10 en cuanto a los campos paraórticos. Van a reducir la toxicidad y van a conducir a una recuperación más rápida en cuanto a recuento de espermatozoides respecto al el campo clásico. Asimismo, también, según una estimación, puede disminuir el riesgo de segundo primario en un 45%. La siguiente. Tenemos aquí los límites óseos. Tenemos realmente los límites óseos que según la bibliografía que nos mandaron, tienen una ligera modificación basado en el estudio de Burns, que básicamente es una serie retrospectiva publicada en 2005, en el cual algunos centros de tratamiento alemanes reducen el límite superior a la parte superior de T12 y tras un seguimiento de 7 años no describen recurrencias por encima de este límite superior. En cuanto a los límites laterales, sí conservan los límites óseos clásicos, que es la punta de los procesos transversos, y el borde inferior, que es a nivel de L5. Aquí en la imagen tenemos básicamente la comparación. Según la bibliografía enviada, no son los límites clásicos. En la NCCN de este año aún siguen conservando los límites clásicos, que es el límite superior a nivel de entre T10 y T11, mientras que los restos de límites óseos son bastante similares.
Bueno, en cuanto al CTB ganglionar basado en la anatomía vascular, por estadio 1A, 1B, como lo mandó Diego, vamos a ver, ahí, ahí está. Bueno, en cuanto a Bujelbin, describe que el CTB, del lado, o sea, los seminomas que son del lado derecho va a abarcar lo que son los ganglios pre e intracavales. Para los seminomas del lado izquierdo van a abarcar mismo los ganglios lateroaórticos y preaórticos. Esto se debe contornear la vena cava inferior y la aorta por separadas, como aquí está en el dibujo, bueno, en la imagen que puse, tienen que estar separados y tiene que empezar a contornear de 2 centímetros por debajo de la parte superior de los riñones hasta donde termina, como aquí lo vemos. En cuanto al CTB1, se le va a dar una expansión de 1.2 centímetros a lo que es la vena cava y 1.9 centímetros a la aorta, esto para incluir los ganglios lateroaórticos. En esto se debe excluir lo que es el hueso y el intestino. Y el PTB1 va a ser una expansión del CTB1 de 0.5 hacia todas las direcciones. Y en cuanto a, se debe dar un margen de 0.7 al PTB con las MLC en cuanto para tener en cuenta la penumbra de las. Entonces aquí vemos, aquí contorneé la aorta y la cava, se les dio sus expansiones que ya lo había dicho, y aquí ya empecé a recortar lo que es, a excluir lo que es el hueso, y en esta otra también podemos ver cómo se excluyó también el intestino, se excluyó el hueso, y ya después se le dio la expansión al PTB. Aquí, por ejemplo, podemos ver una comparativa en las imágenes en la que es basado en en la vasculatura versus basado en lo que es los límites óseos. Vemos cómo los campos quedan mucho más abiertos en los límites óseos. Y aquí ya con el PTB podemos ver, en esta imagen de la izquierda, podemos ver cómo son los campos cuando son los límites óseos versus los campos cuando son los límites vasculares, cómo queda más cerrado el campo. Ahora vamos a ver los límites óseos de los... Ya no soy. Los límites óseos, que son dos campos, que son anterior y posterior. Y pues le puse el nombre así al plan. Límites óseos. La siguiente, por favor. Bueno, aquí nada más para mencionar que la radioterapia bidimensional basada en la anatomía ósea es un tratamiento simple y eficaz para el seminoma testicular en estadio 2 o en estadio 2A o 2B, que se prefiere en el estadio 2A, pues sin embargo, como ya lo mencionaron, hay fallas marginales con el uso de la terapia bidimensional. La siguiente. Ahora estos son los fundamentos por los cuales se daban antes los límites óseos. Esto es porque los ganglios linfáticos casi siempre en este estudio van a ser menores de 1 centímetro en su eje corto. No hubo ganglios linfáticos positivos por encima de la vértebra L1, por lo cual el límite óseo antes era en el cuerpo vertebral superior de T12, pero este estudio nos dice que como no hubo ganglios positivos arriba de L1, por eso ahora es en antes era en T11 y ahora es en T12. Y no había adenopatías en hilio renal, por eso es que podíamos hacer las expansiones de los límites óseos previamente. Y pues en la tomografía del paciente, pues solamente tenía una adenopatía de localización intercarboaórtica de 15 milímetros altamente sospechosa de infiltración. La siguiente. Entonces, ¿cuáles van a ser los límites óseos? Pues va a ser el borde inferior, se colocó en la parte superior del acetábulo. Hay muchos estudios en el que algunos lo colocaban en el borde inferior, otros, unos en el borde superior, otros en el borde inferior y otros en el foramen obturador o en medio del foramen obturador, y lo único que nos daba pues era más toxicidad. La siguiente. Entonces, aquí podemos ver en esta reconstrucción tridimensional cómo puse el límite óseo por arriba en el borde superior de T12 y en el borde superior del acetábulo. La siguiente. Aquí este grupo
bueno, dijo que el borde superior del acetábulo en pacientes con antecedentes, sin antecedentes de cirugía pélvica, era el límite que se debía de seguir y en este paciente lo dejamos aquí, en el borde superior. La siguiente. Aquí es para definir el borde lateral que va a ser a la altura de la quinta vértebra en las apófisis espinosas. La siguiente. Apófisis transversas, perdón. Y aquí el borde medial se puede dibujar desde la punta de la apófisis transversa contralateral de la quinta vértebra lumbar hacia el borde medial del agujero del obturador ipsilateral, pero este campo era más extendido y aquí podemos ver una vista de cuando hay enfermedad del lado derecho o del lado izquierdo y los límites óseos lo que hacen es cubrir ambos sitios. La siguiente. Aquí es otra representación de que en este paciente pusimos el borde inferior que coincide con las apófisis, con el borde lateral de las apófisis transversas de la columna lumbar y el borde inferior igual coincide con este límite. La siguiente. Y pues si los pacientes tienen antecedentes de cirugía pélvica o escrotal, no es necesario incluir los ganglios inguinales ipsilaterales o la cicatriz inguinal en los campos de patas de perro. O sea que el borde óseo respeta estos límites. La siguiente. Y aquí pues una comparación de cómo los límites óseos, como dijo Curie, pues abarcan más campo y dan mayor toxicidad. Y ya. Bueno, a mí me toca hablar del contorno y de la descripción, de igual forma como Eric, con 2A y 2B, pero ahora basado en la anatomía vascular. Por favor. Bueno, pues como ya comentó Curie, se debe contornear la vena cava inferior y la aorta desde 2 centímetros por debajo de la parte superior de los riñones hasta donde se bifurcan los vasos. Como lo podemos ver ahí en la imagen. La que sigue, por favor. El CTB ganglionar, como también ya lo comentó Curie, debe incluir los ganglios linfáticos paracavales, precavales e interaortocavales para los seminomas testiculares del lado derecho y al menos los ganglios linfáticos lateroaórticos y preaórticos para los seminomas testiculares del lado izquierdo. La que sigue, por favor. Y pues bueno, se debe contornear las venas ilíacas comunes, externas e internas, proximales ipsilaterales, hasta el borde superior del acetábulo, es lo que le da la forma de la pata de perro. Y se debe proporcionar una expansión de 1.2 centímetros a los vasos ilíacos, excluyendo el hueso y el intestino, como podemos ver en la imagen superior derecha. La que sigue, por favor. Se debe proporcionar un margen uniforme de 0.5 centímetros al CTB1 para formar el PTB1 y a este PTB1 se le debe dar un margen de igual forma uniforme de 0.7 hasta el borde del bloque para tener en cuenta la penumbra del haz, como podemos verlo de igual forma en la imagen inferior derecha. La que sigue, por favor. En nuestro paciente pues tenía una adenopatía retroperitoneal y de acuerdo al protocolo, esta tenía que tener una expansión uniforme de 0.8 centímetros en el volumen total del tumor, excluyendo el hueso y el intestino, esto creando la estructura CTB2 y a este CTB2 se le debería dar un margen de 0.5 para crear el PTB2 y a este PTB2 otro margen de 0.7 para tener en cuenta la zona de penumbra, como podemos ver en la imagen superior e inferior del lado derecho. Gracias. Bueno, vamos a evaluar el plan con el protocolo que nos pidió Diego. Se evaluó el plan del paciente que se trató en el caso. Y bueno, en el protocolo de Wilder se recomiendan 2 fases, dependiendo del estadio clínico. La primera fase se da 20 Grays en 10 fracciones con campos modificados. Sin embargo, el paciente, ya al revisar el plan, la primera fase recibió 30 Grays en 15 fracciones.
Y la segunda fase es dependiendo del estadio clínico. Si es un estadio clínico 2A, 10 Grays en 5 fracciones a la adenopatía, o 2B, 16 Grays en 8 fracciones. Y en nuestro paciente se dieron 6 Grays en 3 fracciones. O sea, no siguieron este protocolo, pero sí la dosis total fue de 36 Grays, cuando por ser un 2A le tocaban 30 Grays. Bueno, en relación a las dosis de restricción, la primera fase establece que el riñón, el D50, debe de ser menor a 8 Grays. En nuestro paciente, el riñón izquierdo fue de 0.7 Grays y el derecho de 1.2 Grays, o sea, súper bajito. Y los riñones como estructura única, ambos riñones, una D media de 9 Grays y en nuestro paciente fue de 1.45. Se hace el comentario que se prefiere quimioterapia en pacientes con riñón en herradura, enfermedad inflamatoria intestinal o antecedente de radioterapia. Pudiera ser una indicación para omitir la radiación y preferir quimioterapia. Y en relación a la segunda fase de tratamiento, las restricciones que se comentan es un D50 menor a 2 Grays. Nuestro paciente pues cumplía bastante bien ambos riñones y la combinación de los dos riñones, una D media de menor de 3 Grays, en nuestro caso fue de 0.4 Grays. Entonces, como vemos, cumplía bastante bien las dosis de restricción a los riñones. Se hace una recomendación acerca de los pesos de los campos. Se colocan 2 campos, APPA, y se recomienda que los pesos de los campos deben de ser iguales, que pudieran ser optimizados para mejorar la dosis de homogeneidad. Sin embargo, la recomendación es dejar los pesos pues, iguales. En relación a la cobertura de los PTBs, se comenta que la mínima debe de ser de 95 Grays y la máxima del 107% en relación a la dosis prescrita. En nuestro caso, el PTB1, la mínima fue de 72% y la máxima del 110%, no cumple con la restricción. Y en el PTB2, que es la segunda fase, la mínima fue de 0.3% y la máxima del 111%. De igual forma, pues no cumple con la restricción. Y el objetivo de la cobertura es que el 100% del volumen de los dos PTBs reciba al menos el 95% de la dosis. Para la primera fase, el PTB1 recibió solo el 76% de la dosis prescrita y el PTB2, el 100% sí recibió el 95% de la dosis. Entonces, pues ya revisando un poquito más a fondo el plan, vemos que probablemente las MLC están demasiado juntas. Aquí se midió alrededor de 5 milímetros. Esto justificaría el por qué están tan bajo la dosis de restricción a los riñones y también tan bajo la cobertura de nuestro PTB. Y otra cuestión aquí es que los pesos de los campos fueron diferentes. Se le dio más peso al campo anterior. Y aquí cuando vemos la valoración de los puntos calientes, pues esto justifica el por qué los puntos calientes estén en el intestino y el por qué pudieran estar un poco descubiertos la zona del PTB. Aquí lo vemos en el dibujo. Y bueno, ya comentando con Miguel, que qué podríamos hacer para mejorar este plan, pues primero valorar más margen a las multiláminas, esto para disminuir la penumbra que va a recibir en nuestro PTB. Él comentó que la energía era correcta y bueno, igualar los pesos. Esto de la igualación de los pesos, en teoría se tendría que hacer si tenemos el isocentro a línea media. Para hacer esto del isocentro a línea media se pueden hacer dos formas. Una, hacer una simulación y colocar los balines a línea media, o cuando hagamos nuestra colocación de campos, que la distancia a piel de ambos campos sea la misma para que los pesos sean iguales y tener una buena distribución de los campos. Gracias. Bueno, ahora vamos a comentar algunos de los efectos en la fertilidad masculina, como ya en el artículo que mandó Diego. ¿Me pasan a que sigue, por favor? ¿Sí se escucha? Sí. Bueno, entonces este artículo menciona como introducción digamos que la diferenciación de los espermatozoides a partir de las células germinales primordiales. Tenemos que la célula que va a ser centro de este artículo es la espermatogonia, la cual a su vez va a proliferarse hasta espermátides haploides en aproximadamente 70 días
Y cabe mencionar que la espermatogonia son dos subpoblaciones, una que se está dividiendo en más espermatogonias y unas que van a pasar a procrear células haploides para diferenciarse en espermatocitos primarios, secundarios y terciarios. La que sigue, por favor. Entonces aquí está un diagrama de cómo está el túbulo seminífero, cómo están dispuestas estas células que les acabo de comentar, yendo desde la base del túbulo seminífero hasta la luz, de menor a mayor diferenciación. La siguiente. Entonces, el testículo puede tener daño por irradiación directo o más frecuente por irradiación dispersa por el tratamiento de tejidos circundantes. Y aquí el artículo se menciona a la ley de Bergogniti y Bundó, que ya hemos visto en radiobiología, que la radiosensibilidad de un tejido es directamente proporcional a su capacidad reproductiva e inversamente al grado de diferenciación. Entonces, como las células del testículo se están reproduciendo de forma constante y en general son células con poca diferenciación, va a ser un órgano muy radiosensible. La que sigue, por favor. Entonces, el daño en la espermatogénesis va a depender de varios factores, como son la dosis total, el volumen objetivo, la dosis por fracción, la población celular objetivo y la capacidad de reserva del testículo. Les comentaba que hay dos subtipos de población de espermatogonias, una que va a repoblar el epitelio germinal y otra esta que va a repoblar el epitelio germinal y como tal va a ser la causante de la espermatogénesis, que va a originar posteriormente los espermatocitos primarios, secundarios y terciarios, y una segunda subpoblación, que es las espermatogonias AS, que van a tener un ciclo celular más largo y que son un poco más resistentes. La que sigue, por favor. Entonces, básicamente hay una curva en este daño de la espermatogénesis caracterizada por una curva ascendente que va a tener su pico en una dosis menor a 6 Grays, una meseta entre 6 y 8 Grays y un descenso hacia los 10 Grays. Esto quiere decir que encontramos los mayores daños en dosis menores de 6 Grays y hacia los 8 a 10 Grays ya hay menor daño. De forma general, la espermatogonia va a resistir una dosis menor a 1 Gray y hasta los espermatocitos que van a resistir dosis mayores a 3 Grays. Y aquí tenemos el tiempo de recuperación de cada subpoblación celular. De forma general, en caso de que se dañe una espermatogonia, va a haber oligospermia de forma temporal por 9 a 18 meses, esto con dosis menores a 1 Gray. Los espermatocitos con dosis de 1 a 3 Grays pueden darnos azoospermia por 10 a 30 meses y las espermátides se pueden dañar con dosis mayores a 3 Grays, esto con azoospermia hasta por más de 60 meses y en caso de que se recuperara, el recuento espermatocítico no se traduciría en fertilidad. La que sigue, por favor. Bueno, entonces en general dosis mayores de 0.35 Grays pueden darnos azoospermia irreversible, y esta puede ser reversible hasta 9 a 18 meses con dosis menores a 1 Gray y con dosis de 2 a 6 azoospermia permanente. La que sigue, por favor. Eso es en cuanto a la espermatogénesis. Ahora, respecto al daño hormonal, tenemos que la célula blanco va a ser la célula de Leydig. Esta es mucho más radioresistente en comparación con las células germinales. Tenemos que en el hombre prepuber toleran hasta 20 Grays y en el hombre adulto hasta 30 Grays. El daño a esta célula va a darnos un hipogonadismo hipergonadotrópico por compensación del eje hipotálamo-hipófisis y se va a caracterizar por pérdida del vello facial, redistribución de la grasa corporal, atrofia testicular, cambios de personalidad, de energía, de la libido y alteraciones en el perfil hormonal con testosterona, LH y FSH. La que sigue, por favor. Entonces, ahora en lo que respecta a la evidencia clínica en humanos, tenemos evidencia que viene de irradiación accidental, de experimentos involuntarios y de evidencia clínica. En el primer rubro, que es el más característico, el más grande, que es el accidente de Chernobyl, en el cual se encontraron alteraciones del conteo espermático y en la morfología de los espermatozoides con dosis tan siquiera de 0.25 Grays, empezando desde 0.1 Grays. Estos pacientes que tienen un seguimiento de 40 a 50 años reportaron esterilidad temporal con dosis de hasta 0.15 Grays y permanente con dosis de 3 a 6 Grays. Un experimento en voluntarios de una penitenciaría en Oregon
irradiaron escroto, el escroto de los voluntarios con dosis de 8 centigrays a dosis de 8 grays. Y encontraron que con dosis desde 0.1 se encontró una disminución significativa del recuento espermático hasta esterilidad permanente en 3 a 5 grays, con recuperación del recuento espermático en 9 a 18 meses con dosis menores a 1 gray, y con dosis de hasta 5 años conseguyeron dosis de 4 a 6 grays. La que sigue, por favor. Entonces, el más importante es la radiación clínica, el cual viene a su vez de la radiación directa y más frecuentemente y de forma más importante con radiación dispersa, así como también de la radiación hipofisaria. En general se recomienda limitar la dosis escrotal a menos de 1 gray. No se tendrá la recuperación con dosis de 1.4 a 2.6 grays con seguimiento de 35 meses y un retorno a la fertilidad con un máximo de 1.2 grays. Esta última cifra de 1.2 grays es el umbral de daño testicular permanente, por lo cual se debería limitar a esta dosis máxima. En cuanto al daño hipofisario, ya para terminar, un 10 a 30% de los pacientes que reciban 40 grays holocráneo van a experimentar alteraciones hipofisiarias hipotalámicas, y el 50% van a presentar al menos déficit de una hormona en un seguimiento de 5 años. También no comentan qué porcentaje, pero también con dosis de 24 grays se tiene un alto riesgo de daño hipotálamo hipofisiario. La que sigue, por favor. Y bueno, esta tabla resume básicamente algo de lo que les acabo de comentar, para hablarnos de dosis en cuanto a la complicación de esterilidad permanente hasta disfunción hipotálamo hipofisiaria. La que sigue, por favor. Buenos días. Vamos a hablar de la mortalidad relacionada al tratamiento de cáncer testicular. Para esto tomamos una de las bibliografías enviadas por Diego de la Peña, en la cual en este artículo se incluyeron 477 pacientes con seminoma en etapa clínica 1 y 2, estudiados en el MD Anderson Cancer Center. Como podemos ver, fue un diseño retrospectivo en el cual se incluyeron pues bastantes pacientes de bastantes años, desde el 51 hasta 1999, que hayan recibido radiación con haces de megavoltaje luego de una orquiectomía. Lo que ellos hicieron por medio del análisis estadístico es establecer una razón estandarizada de mortalidad con respecto al número de defunciones por año. Y algo importante de este estudio es que de estos 477 pacientes en una etapa clínica temprana, 453 se encontraron sin recaída de la enfermedad durante el seguimiento. Le damos a la siguiente. Entonces, creo que estas tablas que voy a presentar son las más significativas. En la primera, podemos ver que aquellos pacientes que, bajo la conducta que se tenía anteriormente de dar irradiación profiláctica mediastino para evitar recurrencias a distancia, pues vemos que la mortalidad es mayor en aquellos pacientes que tuvieron una irradiación profiláctica mediastino, y es la única variable en el análisis univariado que correlaciona con supervivencia de forma estadísticamente significativa. Le damos a la siguiente. Como lo podemos ver en este gráfico de Kaplan-Meier, asimismo existe pues bastante separación de cada una de las curvas entre aquellos que reciben irradiación profiláctica mediastino y aquellos que no la reciben. Le damos a la siguiente. Ok, entonces esta tabla ya está un poco más desglosada, en la cual podemos apreciar la muerte por todas las causas. Si ustedes aprecian la razón estandarizada de mortalidad que calcularon mediante el análisis estadístico, podemos ver que el mayor número se encuentra en este recuadro en anaranjado, que es el de 2.10, que es para aquellos pacientes que recibieron irradiación a mediastino profiláctica durante los primeros 15 años de seguimiento. Y vemos que también existe una diferencia significativa entre aquellos que reciben y no reciben este tipo de terapia en cuanto a la muerte por todas las causas. Vamos a darle a la siguiente. Ok, ahora, esta tabla es igual de importante porque aquí hablamos ya propiamente de las muertes por causas cardiovasculares o muertes relacionadas al cáncer. Aquí vemos que continúa siendo significativo y continúa estando elevado aquellos pacientes que recibieron una irradiación profiláctica
hacia mediastino, siendo mayor cuando pasan más de 15 años del seguimiento. De hecho, en este artículo, durante los primeros 10 y 15 años de seguimiento, no hubo tanta diferencia en la mortalidad para ninguno de los pacientes, siendo la mortalidad más marcada posterior al seguimiento de los 15 años. ¿Le damos a la siguiente? Ahora bien, esto es bastante importante y aquí nos vamos a dedicar únicamente a irradiación profiláctica mediastinal y vean cómo es bastante interesante ver cuánto sale esta razón estandarizada de mortalidad en aquellos pacientes que fueron radiados menores de 40 años es de 2.28 y aquellos mayores o igual a 40 años es de 1.90. Esto nos habla bastante de los efectos a largo plazo y también de cómo en un paciente joven que vamos a radiar debemos de estar cuidando este tipo de variables de toxicidad, ya que impactan directamente en la mortalidad. En este caso, pues por causa cardíaca, sabemos que ya no es un estándar hacer una irradiación profiláctica mediastinal en el caso de tumores germinales, pero aquí se vio que impactaba directamente en la mortalidad de los pacientes. Le damos a la siguiente. Finalmente, la tasa de segundos primarios. Como podemos apreciar, fueron bastantes los primarios después del tratamiento con radioterapia. Fueron pulmón, colon y leucemia y adenocarcinoma no especificado como las principales causas, entre otros próstata, renal, anexos de la piel, vejiga, testículo, metástasis, etc. Una de las cosas importantes de este estudio, y al ser un análisis retrospectivo, sabemos que nos topamos con este tipo de limitaciones, es el hecho de que no es posible caracterizar adecuadamente la localización anatómica de los sitios primarios, porque en aquel entonces era difícil la adquisición de imágenes de verificación o los portals y compararlo con los campos y ver que realmente la radiación que recibieron estos pacientes haya estado directamente relacionada con la aparición de estos segundos primarios. En cuanto a los tumores testiculares, en el seguimiento de estos 477 pacientes hubieron 7 tumores testiculares contralaterales. Estos aparecieron de 2.3 a 12 años luego del tratamiento inicial, con una mediana de 6.1 años. Y como podemos apreciar, solo un paciente murió 3 años luego del tratamiento, después de presentar un tumor testicular de forma contralateral, por lo cual se refuerza lo que también viene en las guías, de que se tiene que brindar un blindaje hacia la región escrotal cuando estemos brindando radioterapia. Siguiente. Gracias. Bueno, pues aquí concluimos con el taller. No sé si hay alguna duda o algún comentario. ¿Alguien tiene alguna duda? Pues en resumen, solo saber que hay que identificar bien anatómicamente los niveles vertebrales y los vasos para establecer los campos adecuadamente. Vimos un caso clínico de un paciente de etapa clínica 2A, en donde la radioterapia es una opción de tratamiento, así como en etapa clínica 1, que sabemos que pues la RT va cada vez a la baja en cuanto a esta modalidad de tratamiento. También pues debemos conocer que existen protectores escrotales, como acaban de mencionar, para evitar la radiación. Es importante conocer las dos de riesgo, principalmente al riñón, pudiendo modificar el superior de campos. También identificar el porcentaje de ganglionar para incluirlos dependiendo del riesgo o en caso de infiltración. Y conocer las 2D y 3D. Tony, no se escucha lo que estás hablando. ¿Ya se escucha? Sí. Sí. Ok. Conocer las diferencias entre el plano 2D y 3D, así como las modalidades de tratamiento y MRT y protones. También conocer y identificar los límites de tratamiento por límites óseos y vasculares para establecer los volúmenes y las expansiones que ya se mencionaron. Y las consideraciones en cuanto a la fertilidad y la toxicidad gonadal y los riesgos y porcentaje de segundos primarios y la mortalidad posterior a la irradiación. Pues sería todo. No sé si alguien quiera decir algo. Pues sí, sobre todo como el comentario que decía Efraín, revisar bien
el estadio clínico del paciente para determinar el volumen y las dosis a las que van cada volumen. Porque si bien aunque usas 36 Grays son dosis bajas, pues se reduce más la toxicidad y también la tasa posiblemente, aunque no se ha demostrado, de segundos primarios dependiendo de la dosis que des, ¿no? O sea, sabemos que sí hay pues relativamente asociación, pero correlación entre dosis y posibilidad de segundos primarios no existe, ¿no? Y pues la otra cuestión, digo, no es tanto de seminoma, pero alguien, sobre todo R3 o R2, que sepan dosis que se dan, indicaciones, dosis y volúmenes en caso de linfoma o leucemia, más bien leucemia con infiltración testicular. Bueno, en ese caso, la única indicación que existe para irradiación testicular en el contexto de una leucemia, pues es de que hayan fallado a la remisión, que no hayan obtenido pues la respuesta completa, o que en su caso tengan una recidiva a testículo propiamente. La técnica, pues generalmente puede ser con electrones, con una energía de 9 megaelectronvolts dirigido hacia la región escrotal, y la dosis que se encuentra descrita es de 18 Grays en 9 fracciones, o sea, fracciones de 2 Grays, o 18 Grays en 10 fracciones, en fracciones de 1.8. Las dos están validadas por la NCCN y pues la evidencia principal es la del Hospital Saint Jude, que está transpolado de niños, de pacientes pediátricos, pero pues es aplicado a pacientes adultos también. Uh-huh. ¿Y qué volumen incluirías? ¿Testículos solamente o incluyes algo más? Pues es testículo y bolsa escrotal. Incluso algunos mencionan que hasta extendiéndote un poco por el canal inguinal por el riesgo de que pudiera haber infiltración a ese nivel. Ok. Es de los tumores que está menos descrito cómo hacerlo. Es casi histórico, pero sí, es importante que también lo conozcan. No es algo frecuente, pero sobre todo R1 que conozcan que sí existe la posibilidad de dar radioterapia solamente en las indicaciones que dijo Salvador, ¿no? Y pues les repito, o sea, recordar los estadios que se benefician de radioterapia adyuvante en el escenario de seminoma. Y pues ¿qué harían? No vi si está Efraín o bueno, Efraín o Daniel o en el escenario de por ejemplo, 12 o estadios superiores en los cuales después de la quimio quede residual potencialmente viable en retroperitoneo. ¿Qué harían? ¿Me escuchan? Sí, ya te escucho. Sí me escuchan. Hay que valorar las características de ganglios. Casi no se escucha como lejos. A ver, déjame me acerco. Se valora el residual en relación al tamaño y a la captación que tiene. Incluso si es menor de 3 centímetros en un seminoma o menor de 1 centímetro en un seminomatoso, se podría dejar en observación. Y esto, bueno, también considerando los marcadores tumorales, una opción sería la observación. Y otra consideración es valorar si es en caso de que sea mayor de este tamaño y que tenga alta captación, pues podría ser valorado para una resección retroperitoneal, aunque sabemos que la morbilidad es alta. Y también las complicaciones crónicas como la disfunción eréctil y esto por afectación al nervio es considerable. Otra cuestión es valorar una segunda línea de quimioterapia, y también está como opción en pacientes que no hayan recibido radiación, se puede dar una dosis al lecho con intención de salvamento, al ganglio. Okay. Sí, en efecto, la radioterapia queda como en último término. Generalmente las primeras opciones es marcadores positivos, dependiendo de qué respuesta haya habido con la quimio, si no cambiar segunda línea, o bien valorar la resección quirúrgica.
Y ya, digamos, sí, pues prácticamente como última opción, en caso de que ninguna de las opciones previas fuera viable, optar por radioterapia, ¿no? Las tasas de control en este escenario pues son relativamente altas, entonces sí hay que también tenerlo en mente. Y pues esto aplica, como bien dice Efraín, principalmente la evidencia que existe más es para seminoma, pero también pudiera considerarse para no seminoma, contemplando que en este escenario, en no seminoma, las tasas de respuesta pues son todavía menores, ¿no? Y que muchas veces el residual que se observa en su mayoría puede ser desde teratoma o tejido no viable y en menor porcentaje tumor viable, perdón. Entonces, pues esos serían los comentarios. No sé si alguien tenga algún otro comentario o ya con esto damos por finalizado. De lo que comentaba Valdivia, y ya lo repasamos en clase, pero es importante que lo volvamos a repasar, de lo que nos preguntaron los urólogos de la irradiación testicular, y que bueno que Valdivia habló de las células de Leydig, ya que finalmente en el contexto de una neoplasia intratubular, que vendría siendo como pues el carcinoma in situ del testículo, pues después de que hacen una cirugía preservadora de testículo, sí irradiamos nosotros, y esto es con la finalidad pues no de preservar la fertilidad, sino precisamente la función de la célula de Leydig, que tiene mayor resistencia a la radiación en este caso, y solamente en el 30% se pierde la función hormonal. Entonces es como la función de la radioterapia en este caso hacia la región testicular va encaminada a preservar únicamente pues hormona. Ok, perfecto. Muy bien. Gracias, Salvador. ¿Alguien más, algún otro comentario? No, entonces si no, con esto concluimos. Que del siguiente taller nada más, por favor, me busquen el transcurso de hoy. Y pues nada más. Gracias. Gracias, adiós. Buen día. Gracias.